Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. El nombre de David es de origen hebreo, que significa el amado, el elegido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Según la Biblia hebrea, fue un rey israelita, sucesor de Saúl y segundo monarca legítimo del reino de Israel, hijo de Isaí o Jesé, según la traducción bíblica. La infancia y juventud de David transcurrió en Belén de Judá. Fue el menor de 8 hermanos. Desde pequeño David fue muy valiente y fuerte, pues a él se le atribuye un hecho muy valioso. Siendo niño, salvó a un cordero de las garras de un gran oso. En la Biblia, David es considerado como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta, pero no exento de pecados. David es uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, según la Biblia. Él fue elegido por Dios en persona para gobernar Israel. Se le atribuye la autoría de gran parte del libro de los Salmos. David compuso muchos salmos sobre el Mesías, y de los 150 salmos, 73 se le atribuyen a David. David era un hombre de buen parecer y tenía muchas habilidades, entre ellas el de ser pastor. Dotado de una capacidad notable para la música, tocaba el arpa con gran virtuosidad. David logró unificar el territorio israelita y lo expandió hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Sabad y Damasco. La historia de David se presenta en la Biblia principalmente en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, en tanto que el periodo que abarca su ancianidad y su muerte se narra al comienzo de Primero de Reyes. El profeta Samuel tuvo que viajar hasta Belén y escoger entre los hijos de Isaí al nuevo rey, todo por mandato de Dios Yahvé. Así que el elegido fue David, y fue ungido en secreto por Samuel. Para ese entonces, David tenía entre 12 a 16 años. Todo esto que pasaba alrededor de David era por mandato de Dios, debido a que el rey Saúl había pecado contra Dios Yahvé, y por esto Dios tuvo que escoger a un nuevo rey. Aunque esto no pasó inmediatamente, para que David tomara posesión del reinado, pasaron varios años hasta que Saúl murió, como lo menciona la Biblia de la siguiente manera. Entretanto, el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu maligno, enviado por Dios, lo atormentaba. Saúl estaba sometido a depresiones y a crisis de demencia. Sus servidores le aconsejaron que se sirviera de un arpista, alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor. Entonces uno de ellos dijo: yo he visto que uno de los hijos de Jesé, el de Belén, sabe tocar muy bien, además es un guerrero valiente y habla con sensatez, es bien parecido y cuenta con la ayuda de Dios Yahvé. David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio, y Saúl llegó a estimarlo muchísimo y lo nombró su ayudante. Y Saúl envió un mensaje a Jesé rogándole que dejara a David con él, porque le había agradado mucho. Así que cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. La música de David apaciguaba al rey Saúl. David llegó a ser uno de los escuderos de Saúl, y por esto se le permitió enfrentarse al gigante filisteo Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. De pronto, de entre las filas de los filisteos, salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gad. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce, que pesaba 55 kilos. Elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Ela, luchando contra los filisteos. David fue a llevar provisiones a sus hermanos y vio salir a Goliat. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. Y los israelitas decían:
A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba, y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. David tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo, y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino se veían cadáveres de soldados filisteos. Esta victoria de David le ganó la amistad entrañable de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre, pues David tuvo un lugar permanente en palacio. Tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Eso agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl, y por esto David se casó con Mical, hija de Saúl. Sin embargo, cuando las tropas regresaron, después que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl, cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10.000 mató David. Eso le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: ya solo falta que lo hagan rey. La popularidad de David y las imprudentes canciones de las mujeres encendieron la rabia y celos del rey Saúl, que se hizo enemigo de David e intentó matarlo en varias ocasiones. Al día siguiente, el espíritu maligno, mandado por Dios, se apoderó de Saúl, y este se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él. Saúl ordenó a su hijo Jonatán y a todos sus oficiales que mataran a David, pero Jonatán, que quería mucho a David, lo puso sobre aviso. Jonatán intercedió por David ante su padre Saúl, y ese le hizo creer a su hijo que no lo atacaría. Pero otra vez el espíritu maligno de parte de Dios atacó a Saúl, y estando sentado en su habitación con su lanza en la mano, mientras David tocaba, intentó clavar con ella de nuevo a David en la pared, pero David pudo esquivar el golpe. Aquella misma noche, David huyó. Mical ayudó a escapar a David por una ventana, y David pudo huir. Jonatán escondió y ayudó hasta el final a David, hasta por encima de su propio padre Saúl, e hizo todo para que el rey no lo matara, pero no quedó más que despedirse. David se inclinó ante Jonatán, luego se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Y Jonatán dijo a David: vete en paz,
porque ambos hemos jurado por el nombre de Yahvé, diciendo, Yahvé esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. En este capítulo los filisteos atacan a Keilat, donde se escondía David. Bajo el mandato de Yahvé, David lucha contra los filisteos y libera la ciudad de Keilat. Una compañía de hombres, algunos parientes suyos, empezaron a unirse a David. Este grupo era de unos 400 a 600 hombres. Entonces David y sus hombres, que eran alrededor de 600, salieron de Keilat y anduvieron sin rumbo fijo. Y cuando le llegó a Saúl la noticia de que David había escapado de Keilat, ya no hizo nada por perseguirlo, pero solo por un tiempo, porque después lo buscaba por todas partes. Lo enterraron en su casa en Ramá. Después, David se fue al desierto de Parán. David, cansado de huir de Saúl, se fue del territorio de Judá y obtuvo permiso de Aquis para ocupar Ziklag, una ciudad fronteriza que lindaba con el desierto del Negev. Estuvo allí 1 año y 4 meses protegiendo a los filisteos de las tribus del desierto y devastaba ciudades alejadas, incluso en la misma tierra filistea. David empezó a saquear ciudades, atacaba aquellas regiones y no dejaba vivo hombre ni mujer. Además se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y hasta la ropa. David no dejaba hombre ni mujer con vida, para evitar que fueran a Gad y dieran aviso de lo que él hacía. Todo el tiempo que vivió en tierra filistea, lo hizo así. Y Aquis confiaba en David y pensaba, David se está volviendo odioso a Israel. Y por aquel tiempo solo habían guerras. Al volver David y sus hombres a Ziklag, se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negev y atacado a Ziklag, destruyéndola e incendiándola. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello, hasta quedarse sin fuerzas, y por eso David derrotó a los amalecitas, recuperando a sus mujeres e hijos. Luego de esto, los filisteos atacaron a Israel y hubo muchos muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos, y mataron a Jonatán, y a Abinadab, y a Malquisuad. Saúl le dijo a su ayudante de armas, saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Los filisteos, al ver que estos estaban muertos, le cortaron la cabeza y le quitaron las armas a Saúl y colgaron su cuerpo en la muralla de Betzán. Después los hombres de Saúl recuperaron los cuerpos de él y sus hijos, los enterraron en Jabes, debajo de un árbol. Después de esto, guardaron 7 días de ayuno. Cuando David se enteró de la muerte de Saúl y Jonatán, David y los que le acompañaban se rasgaron la ropa en señal de dolor, y lloraron y lamentaron la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, lo mismo que la derrota que había sufrido los israelitas, el ejército de Dios Yahvé, y ayunaron hasta el atardecer. Después de la muerte de Saúl, David avanzó hasta Hebrón, donde fue declarado rey de Judá, y fue ungido solemne y públicamente, y gobernó 7 años y 6 meses. Luego tuvo que buscar una ciudad neutral, la cual fue Jebus, luego llamada Ciudad de David, y posteriormente Jerusalén, donde gobernó a todas estas tribus 33 años aproximadamente. En su reinado se desencadenan más guerras, en las cuales David derrota a los filisteos y a los moabitas. David construyó su palacio en Jerusalén e instaló bajo un tabernáculo el Arca de la Alianza, y Jerusalén pasó a ser el centro religioso.
David pecó contra Dios en muchas ocasiones, pero el pecado más relevante y que Dios castigó fue el adulterio con Betsabé y el asesinato del esposo de ella, el militar Urías, elitita. David deja embarazada a la mujer de Urías y pretende ocultar su pecado de adulterio, mandando a matar a Urías, elitita. Y esto fue castigado por Dios con la muerte del niño que esperaba Betsabé. Además de eso, Dios no quitó la espada de la casa de David y por esto David tuvo muchos problemas, pues a partir de ese momento los pecados de David repercutieron en sus hijos. Absalón hizo una rebelión contra su padre, la usurpación de su hijo Adonías al trono de David y la muerte de su hijo Amnón por violar a su propia hermana Tamar. David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y su reino fue muy estable. David murió en el año 970 a.C., aproximadamente a los 70 años. Otras fuentes dicen que murió en el año 965 a.C., aproximadamente a los 75 años. Espero les haya gustado este video. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta pronto.